Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Un placer acompañarles. Feliz inicio de semana. A partir de este momento, en la próxima hora, Es Noticia, dos temas. Ya les contamos por qué lo tenemos planteado a través de titulares. El primero de ellos, Es Noticia América Latina, en exclusiva. Les presentamos una entrevista con el expresidente José Pepe Mujica. En conversación con el documentalista Marco Enrique Sominami, el líder de América Latina analiza la situación política de la región, hace un examen a la izquierda y descarta que será de nuevo candidato a la presidencia. Y segundo tema que es noticia, el mundo. Los ataques a Siria del viernes pasado tuvieron algo en común. 3 naciones en donde sus gobiernos viven complejos momentos políticos y sociales. Veremos entonces qué pasa en Reino Unido, en Estados Unidos, en Francia. ¿De qué le sirvió esta acción militar? Lo analizamos en profundidad en el Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia América Latina, luego de la sucesión de gobiernos populares que comenzó en 1998 con la llegada de Hugo Chávez en Venezuela, el continente vive un proceso de regresión hacia la derecha, caracterizado por la aplicación de toda la fuerza de coerción financiera, mediática, judicial, que concentran los grupos económicos en la región. Antes de presentarle la entrevista exclusiva al expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, vamos a revisar este panorama. Luego de la oleada de golpes de Estado o de sus intentos en Venezuela en 2002, Bolivia 2008, Honduras 2009, Ecuador 2010 y Paraguay 2012, América Latina vive un nuevo giro hacia el neoliberalismo. La arremetida contra los gobiernos progresistas toma la forma de golpes de Estado institucionales que desde los poderes legislativos y judiciales se proponen deponer a los líderes históricos a través de montajes judiciales respaldados por el poder mediático transnacional. En Brasil, el encarcelamiento sin pruebas de Luis Inácio Lula da Silva, expresidente y favorito para la elección presidencial de este año, significó la concreción de un golpe que comenzó con el derrocamiento de Dilma Rousseff desde el Parlamento brasilero. El departamento por el que Lula fue inculpado fue tomado este lunes por movimientos sociales del país para forzar la aparición de sus verdaderos propietarios. En Ecuador, el expresidente y líder de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, fue señalado por la Contraloría de su país de tener responsabilidad penal por la implementación de un decreto alusivo al método de medición de la deuda pública de su país. El decreto establece el uso del mismo manual empleado por el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. En Argentina, a la expresidenta y senadora Cristina Fernández se le dictó prisión preventiva por supuestos delitos de encubrimiento de los sospechosos iraníes del ataque a la Asociación Mutual Israelita Argentina. La causa se encuentra paralizada luego de que el Tribunal Supremo invalidara al Tribunal Federal que llevaba el caso y no habrá decisión hasta que sea asignado a otro juzgado que revise si las pruebas presentadas son sólidas. También contra el presidente venezolano Nicolás Maduro se han intentado múltiples montajes judiciales para separarlo de su cargo, desde la puesta en duda de su nacionalidad hasta el más reciente intento de juicio político desde un insólito Tribunal Supremo en el exilio. El caso más reciente lo constituye la campaña del senador estadounidense Marco Rubio ante gobiernos del continente para que sea desconocido el proceso electoral que tendrá lugar en Cuba el próximo miércoles y el gobierno que surja de él. Les presentamos ahora la entrevista al expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, el líder de América Latina. Conversa con el documentalista y político chileno Marco Enrique Sominami en su rancho en Montevideo. En un contexto regional de grandes desafíos para gobiernos y movimientos progresistas y de izquierda en la región, ¿qué piensa una figura autorizada como el Pepe? Aquí está. La pregunta es la primera. A su juicio, usted ha dicho que la pobreza no solamente se mide en números, sino también en elementos inmateriales. ¿Es más pobre América Latina o menos pobre después de los gobiernos de izquierda? No, sustantivamente es mucho más rica, pero sigue manteniendo algunas características históricas que no pudimos superar.
una feroz desigualdad. Desde ese punto de vista es el campeón del mundo como continente. Y a pesar de lo que se intentó y de políticas de distribución y eso, hay mucha deuda social en nuestra América Latina. Pero creo que estamos también en una época compleja. La globalización no es cuento. Y es un error reducir la globalización a un simple desborde de capital financiero y de capital transnacional, que lo es. Pero hay paralelamente un desborde cultural. Pienso que mi generación, soy bastante viejo, con una visión de izquierda muy racionalista, nuestro bisabuelo Robespierre, el dios razón, reducía un poco la gran hipótesis de cambio, cambiar las relaciones de producción y distribución, y como consecuencia íbamos a tener un hombre mejor. Pero un sistema, y mucho más como el capitalismo, terriblemente agresivo, con una formidable fuerza que le permitió domesticar la ciencia y ponerla a trabajar a favor de la tecnología, atrás de aumentar la productividad, y hizo explotar una cantidad de parámetros, es también generador de una cultura. Y si no cambia la cultura, no cambia nada. Y lo más difícil de cambiar es una cultura. Entonces los latinoamericanos mejoramos bastante. Se incorporaron masas de gente muy pobre a un nivel de consumo, pero continuamos prisioneros de la misma cultura. ¿Y qué es esa cultura? Cultura no es lo que nos enseñan en la academia o cuando vamos al liceo. Cuando hablo de cultura no me quiero referir a la obra de arte. No. Me quiero referir a las reacciones subliminales cuasi automáticas que el hombre y la mujer común y corriente toman en su vida y en su casa. Esta es una sociedad de marketing y el capitalismo lo que más lo cimenta y que potencialmente todos queremos ser explosivos consumidores porque hemos matado las viejas religiones, aunque muchos dicen que creen en el Dios cristiano o en el Dios o en Alá, pero en realidad el Dios de nuestra época es el mercado. Y entonces las masas quieren consumir y los latinoamericanos estamos como mirando la vidriera del mundo rico y queremos consumir como el mundo rico, pero no nos hemos capitalizado en función de ello. Y tenemos una enorme dependencia en la inversión directa extranjera que venga y se coloque, y después nuestra economía tiene que remitir amortizaciones y ganancias que se van para afuera. Y como ese fenómeno crece, cada vez necesitamos más inversión directa extranjera, nos piden condiciones Como una espiral. que no le damos al capital local, muchas veces. Y los latinoamericanos bastante atomizados, en lugar de tener una política común, disputamos entre nosotros en quién se baja más los pantalones para que el capital se coloque y poderle dar trabajo a nuestra gente. Vaya tragedia la nuestra. La historia humana es una eterna disputa. ¿Por qué? Entre fuerzas conservadoras y fuerzas relativamente justicieras. Ashoka es un rey en la India que pelea por la distribución y por los más humildes, o Epaminondas en la historia griega,
o Jesús, o los Graco, o... Hay ejemplos infinitos de esta lucha. Con nuestra visión muy occidental reducimos la visión a izquierda y derecha. Es más complicada. Como si el género humano lleva íncitamente fuerzas conservadoras y fuerzas de cambio en una eterna y permanente disputa pendular. Y nunca ninguna gana. No, lo que construimos es civilización. ¿Qué es la civilización? Es la herencia más grande que recibimos cuando nacemos, desde aquel que inventó la rueda y el fuego, que no sabemos quiénes fueron, y no le pagamos patente, a la biología molecular. Esto me parece que es un eterno. Por eso yo no me desespero con las derrotas, porque tampoco me envanezco con los triunfos. Es relativo. ¿Qué logramos? La historia humana no es así. No la veo así, en un ascenso, la veo así. Con avance, en un término constante, es un avance civilizatorio, pero con caída, permanentemente, y recuperaciones. Pero visto así, la llegada de la derecha sería casi natural, no habría una derrota. O sea, quiero decir que... No. Los hombres jugamos. Claro. Las ideas juegan, Claro. Los partidos juegan, las organizaciones humanas juegan. Se pierde y se gana. Juegan y existen con clara evidencia, y la lucha de clase también existe. Claro, claro. Qué joder. Todo eso también existe. Pero quiero llamar esto porque no quiero el triunfalismo cuando tocamos el cielo, ni quiero el derrotismo cuando oriento. Hay que saber que la lucha es constante y permanente, y que triunfar en la vida no es meramente lograr un objetivo. Triunfar en la vida es volverse a levantar y volver a empezar cada vez que uno cae. Eso es lo posible para nosotros. Yo sé que esta visión choca con los términos comunes. Bueno, yo no tengo la culpa si tengo una cabeza independiente. ¿Qué voy a hacer? Claro. Y... Entonces, pero nosotros hoy tenemos que asumir nuestra responsabilidad. La más grande, haber sido muy débiles desde el punto de vista real con la integración. Continental. Sí, porque no tenemos masa crítica para nada, recortados de a uno. Porque no tenemos no peleamos por integrar primero la inteligencia, las universidades públicas, el taller de la investigación, la propiedad del conocimiento. Es decir, hemos querido hacer una integración media fenicia. Te vendo esto y tú me vendes esto otro. Y peleamos por este intercambio y esto. Y creo que si no se incorpora la inteligencia en esta batalla de integración. ¿Y por qué la integración? Porque llegamos tarde, venimos corriendo de atrás. Nos llevan 200 años de ventaja. Nuestros mejores investigadores, nuestros contratos se los llevan para allá. Y si no tenemos un cierto margen de propiedad del conocimiento y del uso del conocimiento que precisamos, somos absolutamente dependientes. Presidente, y si esos son los pendientes, y la izquierda supongamos que está de acuerdo, ese es el pendiente, hay proyectos que hoy día siguen luchando a como dé lugar para mantener el poder, para transformar sus sociedades. Vuelvo a Evo. Claro. Rafael no lo hizo, terminó a mi juicio, y lo quiero mucho, pero creo que cometió un error de no seguir él en la batalla. Hoy día mismo intenta volver. Maduro intenta perseverar en el proyecto cultural en que están. ¿Están equivocados en pedir 20 años más a sus pueblos? Si dieron 20, no alcanzó para el cambio cultural. No, el cambio cultural demora mucho más de una generación o dos. A ver. ¿Por qué te digo esto, hermano? Porque soy viejo. Tiene muchos inconvenientes ser viejo y algunas ventajas. Año 62 recaí en los monosofos.
llevaba una camisa de nylon que habían aparecido acá, que eran insoportables. Pero los muchachos soviéticos no habían visto jamás una camisa de nylon. Me la querían comprar en Lomonosov. ¿Qué pasa? Estaban prisioneros de la misma cultura. Era la época que sacaban los cálculos, vamos a equiparar el capitalismo cuando produzcamos tantas toneladas de aluminio y tal. Si sigo la lógica, la derecha ganó en América Latina casi completa, momentáneamente. Sí. Un tema cíclico. Volveremos. Naturalmente Sí, la izquierda va a va a ser volver. derrotada porque no va a solucionar tampoco los problemas. Y nosotros tampoco cuando Los va a volvamos. agravar en algunos aspectos. Seguramente. Y cuando volvamos a gobernar, en esa lógica más crítica. Ojalá que tengamos otro arsenal, que las nuevas generaciones vayan incorporando. A ver, hoy, cuando abrimos la perilla de la televisión, estamos sometidos a un bombardeo de carácter subliminal, que tiene un poder de determinación, porque esa cultura de la cual te hablé es funcional a la acumulación capitalista. El capitalismo necesita que seamos feroces consumidores, deudores y que nos pasemos la vida trabajando y pagando cuota. Eso es la sensación de progreso que no. No se puede construir socialismo con albañiles capitalistas que me afanan una bolsa de polvo, que me llevan unas varillas y esto y el otro. Por eso te digo que la construcción cultural es un problema paralelo, que fue el error de mi generación. Yo me incorporo porque yo creía que era más fácil. Me doy cuenta hoy, y lo que te estoy diciendo en el sentido de Sosa, el pensamiento creador de la izquierda, que no podemos quedarnos acurrucados repitiendo como un verso a Lenin, ¿me entendés? Cuando tenemos otro arsenal de cosas que han aparecido. Esto no es pasarse para el capitalismo ya nos demostró la entraña y es responsable de una cosa siniestra, esta cultura. Nosotros nos educamos bajo el peligro del paraguas nuclear. Ahora tenemos otro paraguas, el desastre ecológico. Esto es una consecuencia de la economía del despilfarro que ha metido el capitalismo. Usted dijo alguna vez que el poder no transforma a los seres humanos, sino que revela lo que son. Está hablando de su experiencia hoy. ¿Qué siente usted que aprendió habiendo ejercido el máximo cargo en un país? Yo A propósito de los desafíos pendientes. Yo fui gobernante de mi país, hice mucho menos de lo que deseaba y de lo que el país necesitaba, porque este país tiene 9, el 10% de pobreza y medio de indigencia. No tiene justificación que este paísito tenga ni pobre ni indigente. No tiene contrafuerza, ¿está? Mejoramos mucho, pero no lo necesario. Pero tampoco logramos una incorporación al sentido de ciudadanía de la gente que mejoró sus condiciones. Nosotros pertenecemos, lo digo en el sentido autocrítico, creo que el problema de una cultura distinta es una batalla pendiente que si no la plantea la izquierda no la va a plantear nada. Yo estudié filosofía y me fascina igual que usted. La filosofía es elegir. Sí, claro. Y Pepe Mujica elige participar del pensamiento y no más de la acción política. Hoy, ¿en qué Pepe Mujica puede ayudar que proyectos de izquierda recuperen el poder, se mantengan? Vuelvo. Nosotros estamos en la acción política, entonces, claro, falta pensamiento. Pero yo tengo 83 años. El más joven de todos, según... Pero ¿sabes qué pasa? El mejor dirigente no es el que hace más. El mejor dirigente es el que deja una barra que lo suplanta con ventaja. Porque esta lucha es larga. Más, esta lucha es eterna. Esta lucha no puede terminar con mi vida. Yo apenas soy una gota de ese torrente emancipador de una parte de la especie
que lucha por mejorar la civilización. Todos los procesos revolucionarios tienen problemas con sus sucesiones. Fidel nombra a Raúl. Los procesos revolucionarios, Chávez a Maduro, Maduro va a reelección, Evo va a reelección. Y parece que la izquierda revolucionaria no tiene resuelto su problema de la sucesión. Pero Mi papá no tenía, válgale el símil con su movimiento, mi papá no tenía sucesor. yo considero que eso lo tiene que ir decidiendo un poco la lucha, no mi dedo. Y me siento reconfortado. Porque sé que al costado mío hay cantidad de compañeros. Y que yo me voy a reventar, van a hacer un buen entierro y la vida y la lucha continúa, porque va a haber otro. Pero cuando está Trump de presidente en Estados Unidos, los dilemas son Maduro o Trump, son la izquierda o Trump. A propósito de transar, sigo sus consejos. La garantía que tiene Maduro es el carácter cerril de la oposición que tiene, que también lo transforma en cerriles a ellos. Se cae en un dogmatismo así. Es evidente. Y ahí estamos trancados. Y no puedo acompañar esa visión de algunos que dicen defender la democracia y están defendiendo poco menos que una intervención. Claro. Es una cosa... esa película la hemos visto por todos lados y ya sabemos el resultado que tiene. La derecha ha ganado todas sus elecciones en los últimos 3, 4 años sobre la promesa de la transparencia, diciendo, mira, el problema de la izquierda es que es corrupta. Pues han pasado por el sedazo casi todos. Y justamente uno de los referentes que ellos usan, la derecha, es a Pepe Mujica, diciendo, mira, todos ellos son corruptos, salvo Pepe, por lo mismo que me encanta su reflexión sobre que no se hable más de austeridad de Pepe, sino de vivir en justicia, vivir en lo justo. No hay una trampa que nos están haciendo con Pepe Mujica, que lo usan como para matar a la izquierda, usan a Pepe Mujica y dicen, mira, Pepe es el hombre que toda la derecha ama, pero los demás son todos, voy a inventar, como en la película, sucio, malo y feo. Mentira, pero a mí me dicen, sí que viene, eso es macanudo, sí, pero no me sigue. Más bien soy una especie de cosa folclórica que está ahí. Yo sé perfectamente. Ya no me chupo el dedo. ¿Estás consciente del presidente? Totalmente consciente. Y yo estoy luchando con que mi barra... Porque esta es una manera de construir una cultura distinta. Y no vamos a construir una cultura distinta si no empezamos por nosotros, por cuidarla. Para mí tiene que haber una coherencia. No puedo luchar por la igualdad, que en definitiva es la vieja utopía de la izquierda. La igualdad bajo el techo en el que vivimos. Pero mientras tanto, aprovechar la desigualdad a favor de mi forma de vivir. Además me parece que tenemos la obligación de ser republicanos. Y republicano es vivir como vive la mayoría de la gente y no como vive la minoría privilegiada. Y no por despreciarlos o por odio, sino por coherencia. Porque nuestra lucha es a favor de la mayoría de la gente. La vida, nuestra forma de vivir, tiene que ser una expresión real de lo que pensamos. No podemos plantearle un cambio a la gente que no empiece por nosotros. Pero bueno, es mi manera de ser, tal vez poeta viejo. Nada. La próxima batalla de Pepe Mujica, ¿cuál es? Si su combate es el pensamiento, ¿cuál es la batalla que viene? Y sí, yo voy a seguir militando hasta que me muera. ¿Qué puede ayudar Pepe hoy a la izquierda latinoamericana? Además desde el pensamiento, en términos concretos. Eso, pensamiento. ¿Qué te parece? Poco, para ellos. Me parece que el pensamiento es importante porque la izquierda va a seguir... La garantía más grande de que la izquierda siga son los inevitables fracasos de la derecha. Al ser candidato uninominal para un cargo presidente de Uruguay, ¿tenía esa lucidez? Tal vez que no, o tal vez que sí.
No puedo evitar estas preguntas que son una angustia existencial. Mi país es muy pequeño, de poca gente. No lo quisiera haber confrontado como Brasil. ¿Cómo? Como Brasil. Claro. Porque creo que la confrontación de blanco y negro no le sirve a la gente. Y no le sirve en primer término a la gente por la cual uno pelea. Son los más débiles. Son siempre los que terminan pagando el pato. Esto es como las sanciones económicas que están de moda ahora que le ponen a los países. Las sanciones económicas son una inmoralidad contra los pueblos, porque ¿sabés a quién joden? A los más débiles. Esto lo vimos con la España franquista, con Mussolini, lo vimos con Stalin. Siempre que aplican sanciones económicas, a los gobiernos no le hacen ni esto, más bien los fanatizan, los ponen en la cuchilla, los que joden es a la gente más jodida. Es una inmoralidad las sanciones económicas. Ahí está esta entrevista de un líder latinoamericano autorizado para entregar esta reflexión acerca del momento histórico que vive América Latina, varias de sus naciones. Es importante destacar que se trata de un líder, un militante, si pensamos en la historia, de un militante en la resistencia, si seguimos pensando en la historia, un expresidente que ha dicho que no vuelve a postularse como candidato, pero sin duda es un líder que mira todos estos procesos y hace una crítica y autocrítica. Además, él mismo se plantea, se incluye dentro de esta crítica a la izquierda y al progresismo en América Latina, con una clara postura también sobre la derecha en este momento. Ahí está la entrevista, habrán varias reposiciones, las tenemos en el servicio informativo de Telesur de manera permanente para que ustedes puedan, si es que así lo desean, volver a verla. En esta entrevista, en esta conversación que sostuvo con Marco Enrique Sominami, documentalista y político chileno. Bien, así nos vamos a la primera única pausa en esta emisión de Noticia. Al volver en Noticia El Mundo, los ataques a Siria del viernes pasado tuvieron algo en común. 3 naciones en donde sus gobiernos viven complejos momentos políticos y sociales. Veremos qué pasa en este momento en Reino Unido, en Estados Unidos, en Francia y de qué le sirvió esta acción militar. Al volver en El Noticia. En Noticia El Mundo, en particular 3 naciones que el pasado viernes se unieron de nuevo para atacar a una nación soberana, a Siria. Nos referimos a Reino Unido, a Estados Unidos y Francia. ¿Por qué estos gobiernos tomaron tal decisión? Para ello resulta sin duda necesario mirar su política local. Vamos a comenzar este recorrido con Reino Unido. Ante una Cámara profundamente dividida, la primera ministra de este país, Theresa May, defendía su participación este lunes en los ataques aéreos contra Siria. Las acciones fueron severamente cuestionadas por partidos de oposición, incluso por su propio partido en el Parlamento británico. Durante el debate parlamentario de este lunes, la primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May, defendió la operación militar coordinada con Estados Unidos y Francia la madrugada de este sábado contra Siria, asegurando que la decisión fue legalmente correcta. Permítame ser absolutamente clara. Hemos actuado porque es de interés nacional evitar el uso posterior de armas químicas en Siria y defender el consenso mundial de estas armas. No deberían utilizarse porque no podemos permitir que el uso de armas químicas se normalice ni en Siria, ni en las calles de Reino Unido, ni en ninguna otra parte. Así que no lo hemos hecho porque el presidente Trump nos los pidió que lo hagamos. Lo hemos hecho porque creíamos que era lo correcto y no estamos solos. La respuesta de la oposición no tuvo vacilación. El líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, condenó la operación y la calificó de errónea y descabellada.
No existe tema más serio que las acciones militares, ya que hablamos de asuntos de vida o muerte. Además, es sabido que el Parlamento tiene el poder de apoyar o de detener al gobierno de tomar acciones militares. La participación de May en los bombardeos contra instalaciones de centros de investigación científico en el país árabe no contó con la aprobación del Parlamento. Vamos a revisar ahora la situación interna en Francia, mientras que el presidente de este país, Emmanuel Macron, accionaba sus misiles en contra de Siria. Las protestas de calle en esta nación no cesaban, así continúan. Las regresivas reformas que impulsa Macron ha recibido el rechazo de sindicatos, estudiantes, profesores, profesionales y otros sectores en casi todo el país. Sindicatos de trabajadores estatales protagonizaron este lunes una masiva huelga en rechazo a la reforma laboral impulsada por el presidente Emmanuel Macron, una medida de fuerza que afecta a los principales servicios públicos del país. A esta huelga se suma la protesta de estudiantes, docentes e investigadores contra el anuncio de otra reforma, el acceso a la universidad pública, lo que ha provocado bloqueo de al menos 15 universidades. Vuelos suspendidos, cancelaciones de trenes, bloqueo en universidades y basura acumulada en las calles por falta de recolección son evidencia de la tensión social. Además de los heridos, hay decenas de arrestos. El sector ferroviario, por ejemplo, cuestiona que la nueva reforma laboral establezca que los empleados que ingresen después del 3 de abril de 2018 no tendrán derecho a la seguridad laboral de por vida ni las pensiones. Igual cuestionamiento se da sobre la reforma universitaria, la cual acaba con los estudios libres superiores. Se pretende imponer un sistema de preselección para incentivar la educación privada. La reforma introduce una serie de criterios para seleccionar a los estudiantes, como las calificaciones de los últimos cursos del instituto, criterios de motivación y apreciación, y no se basa tanto en el bachillerato. Algunos de mis colegas se opusieron de inmediato y otros se han ido dando cuenta de que su margen de maniobra será muy limitado. Las diversas reformas implementadas por el gobierno de Macron que afectan directamente a la población inciden negativamente en la valoración de sus políticas. Quizás la acción del presidente y de su primer ministro con las reformas haya sido demasiado rápida, demasiado violenta. Los franceses necesitan una pausa, necesitan más explicaciones y todo esto puede justificar la pérdida de la popularidad. Según el Instituto de Estadística, los niveles de confianza en el presidente han descendido vertiginosamente en la población. Los franceses acusan a Emmanuel Macron de ser el presidente de los ricos, toda vez que sus reformas los ha puesto a pagar más impuestos, mientras que busca favorecer al sector privado. Vamos ahora a los Estados Unidos. A pesar que el presidente Donald Trump se apunta como una victoria el ataque ejecutado a Siria la madrugada del pasado sábado, sus detractores lo celebran, no lo celebran. El Congreso dividido, miles de manifestantes en las calles en contra de la política guerreriza de Washington dan cuenta de ello. Decenas de manifestantes se concentraron en los alrededores de la Casa Blanca en Washington para condenar los ataques militares contra Siria dirigidos por Estados Unidos. Las calles de Nueva York y otras ciudades también fueron escenario de las manifestaciones. En 2013, Trump decía que el presidente Obama debía tener aprobación del Congreso para atacar Siria. Sin embargo, desde que llegó a la Casa Blanca en 2016, ha ordenado 2 ataques con misiles a ese país sin aprobación del Parlamento, decisión que genera posiciones encontradas dentro del Congreso. Por ejemplo, la demócrata Barbara Lee, miembro de la Cámara de Representantes, expresó en su cuenta Twitter: al bombardear ilegalmente Siria, el presidente Trump una vez más ha negado al pueblo estadounidense cualquier descuido o responsabilidad en esta interminable guerra. El Congreso, no el presidente, tiene el poder de autorizar acciones militares. Una de las principales razones por las que se cuestiona a Trump es la falta de pruebas para agredir a un país soberano pasando por encima del Consejo de Seguridad y del derecho internacional. Analistas consideran que la política exterior de Donald Trump impulsará su descenso en los niveles de aceptación en la población. Según el Instituto Marist para la Opinión Pública, más del 55% de la población estadounidense desaprueba el trabajo del magnate republicano desde que asumió el poder. Tenemos allí esta revisión, este panorama de la situación interna en Reino Unido, Francia y los Estados Unidos. Allá nos vamos ahora hasta Washington con más detalles. Alina Duarte. Alina.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Así es, Tatiana, pues todavía siguen estas posturas contradecidas sobre lo ocurrido el pasado viernes en Siria, luego del ataque ordenado por Donald Trump y sus aliados en esta ciudad. Y es que el mandatario ha insistido que se trató de toda una victoria. Sin embargo, el gobierno ruso insiste en que al menos 71 de los 103 misiles lanzados fueron interceptados en esta región. Y las presiones también siguen para el mandatario, toda vez que los demócratas, sobre todo, han insistido en que se trató de un ataque de carácter ilegal, toda vez que no se trató de un ataque en defensa propia, razón por la cual tenía que haber pasado por el Congreso de los Estados Unidos. Durante este fin de semana hemos visto protestas en al menos 40 ciudades de Estados Unidos y también en el resto del mundo. Durante las próximas horas se espera que se impongan sanciones hacia Rusia por parte del gobierno de los Estados Unidos, ya que el día de ayer Nikki Haley, vocera de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas, declaró que como manera de presión impondrían estas sanciones que llegarían el día de hoy por parte del Departamento del Tesoro. Sin embargo, a esta hora todavía no se tiene conocimiento. Incluso el diario Washington Post insiste en que el mandatario Donald Trump todavía no ha tomado esta respuesta, no ha tomado esta decisión. Sin embargo, podría ser cuestión de horas para que lo anuncie. Nosotros estaremos al pendiente trayéndoles este minuto a minuto durante las próximas horas para ver si escala o no el conflicto, que de por sí ya es bastante tenso, Tatiana. Muy tenso, no solamente en estas naciones, en todo el mundo. Hay geopolítica tensionante. Gracias a nuestra corresponsal permanente en Washington, Alina Duarte. Nos vamos ahora hasta Moscú, hasta Rusia, porque evidentemente hay parte de sus autoridades, en particular el vocero del Ministerio de la Defensa, vocera de la Cancillería, que hablan permanentemente y entregan la posición del Estado, del Ejecutivo con respecto a esto. Vamos entonces a conocer qué es lo último con Hansel Oro desde Moscú. Hansel. Sí, hola, un saludo para ti y para toda nuestra teleaudiencia. Así es. El ataque tripartito de los Estados Unidos, Francia y Reino Unido contra Siria con este lanzamiento de más de 103 misiles es considerado por la nación eslava como una violación de la Carta de las Naciones Unidas y también del derecho internacional. En últimas informaciones se conoció por parte del representante ruso en la OPAC, en ese Consejo Ejecutivo del Organismo Internacional en La Haya, Países Bajos, Alexander Churgin, hace referencia a que todo esto fue un montaje, una preparación por parte de los servicios especiales británicos, apoyado también por sus aliados de Washington. Churgin también hace la referencia en torno a toda esta divulgación de informaciones falsas, no solamente por la prensa occidental y estadounidense, sino también por los propios funcionarios de la Casa Blanca. Hay que explicar de que en estos momentos se encuentran los expertos de la OPAC en el lugar tratando de buscar las evidencias que ya Rusia había presentado, incluso pruebas irrefutables de que todo se trataba de un montaje, incluso organizado con los propios miembros de los cascos blancos, con el objetivo de incriminar al gobierno de Bashar al-Assad y a partir de las presiones de estos servicios especiales británicos, como comentaba Churgin. En otras informaciones también hay que destacar el tema del surgimiento de nuevas sanciones en contra de Rusia sobre el supuesto apoyo a este programa de creación de armas químicas en Siria y también lo relacionado con el caso de Sergei Skripal, donde intentan culpar a Rusia, incriminarla en ese supuesto envenenamiento del exagente doble ruso Sergei Skripal, donde ya sabemos que la OPAC, a presentar el informe, para nada presentó esta procedencia de que fuera Rusia específicamente la creadora de esta sustancia tóxica de tipo Novichok, pero que sí se había especificado de que era este tipo de sustancia en grado militar. No obstante, hay que explicar de que Rusia también sigue seguimiento en torno a buscar unas mediaciones políticas en Rusia, en Siria, sobre todo con la idea de buscar el entendimiento entre la oposición y el gobierno a partir de los diferentes procesos políticos que se han llevado a cabo, como es el tema de las conversaciones en Astana y también del Congreso de Diálogo Nacional Sirio que se hizo en Sochi. Pero no obstante, Rusia insiste en seguir denunciando todas estas acciones por parte de los países, como es el caso de los Estados Unidos y también de sus aliados occidentales, que en este sentido ahora Reino Unido intenta estar a la vanguardia de toda la campaña rusofóbica, pero sin duda todo este lanzamiento de misiles que constituye, como explicaba, una flagrante violación de los derechos internacional. Siria respondió con este derribo por parte del sistema antiaéreo de Siria de un total de 71 misiles, lo cual también condujo a la unidad aún más del pueblo de esa nación del Levante. Adelante.
Gracias, Hansel. Toda esta información la sumamos para irnos de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña Galed Moussa-Hamad, analista internacional, experto en temas de Oriente Medio, conductor del programa argentino Bajo la Lupa de Galed. Nos acompaña desde Buenos Aires, su capital. Hola, Galed, buenas noches. Bienvenido a Noticia de Telesur. ¿Cómo estás, Tatiana? Buenas noches. Un saludo grande para ti y para toda la audiencia de Telesur. Muchas gracias, Galed. Quiero comenzar ese análisis por la política interna de los Estados Unidos. Movilizaciones en distintas partes del país, particularmente a las afueras de la Casa Blanca en Washington, que dan cuenta del malestar, de lo que significa para este pueblo volver a avanzar en acciones militares de gran escala, como ha sido ya histórico en los Estados Unidos. Pero desde la política interna, ¿esto qué significa cuando vemos tantas contradicciones entre republicanos y demócratas? En realidad, lo que sucede en Estados Unidos, lo que se está viendo en estos momentos es la reacción luego del ataque, luego de la acción militar unilateral, ilegal, pasando por encima del Congreso, pasando por encima de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad. Y aparte, ¿con qué moral? ¿Con qué moral Estados Unidos impone una línea roja a cruzar con armas de destrucción masiva cuando fueron los primeros que lanzaron bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki? Pero como eso es historia, vamos al presente. Trump atraviesa tantísimos otros problemas con Norcorea, problemas internos con el complejo militar industrial, con una economía que no se recupera, en fin, no puede cumplir con lo que prometió en campaña. Por lo tanto, también el despecho de haber perdido en el terreno a través de los mercenarios que contrataron ocasiona que quiera un poquito de revancha y arrojar estos misiles en complicidad con Francia y con Gran Bretaña. Y pasamos ahora a Francia. Fíjate que hay un hecho histórico para tener en cuenta. Esta misma semana se conmemora un año más para Siria de haberse independizado del yugo del coloniaje francés. ¿Esto, pensando en términos históricos, le pesa todavía a Francia? Por supuesto, tiene una memoria colonial que también influye a la hora de atacar a Siria, y precisamente la independencia de Siria se conmemora mañana, 17 de abril. Qué fecha tan simbólica, ¿verdad? A tan poco de haber Francia participado de este ataque ilegal contra la República Árabe y Soberana de Siria. Por supuesto que la memoria colonial de Francia pesa, y mucho, más allá de lo que está pasando Macron en su país, con las huelgas, con la protesta de los estudiantes, con la reforma de las leyes, la transformación de una Francia que siempre se ha jactado de tener universidades públicas y de excelencia, a tratar de convertir todo eso hacia la iniciativa privada. Y es que este es un punto muy importante, porque lo que parecía que iba a ser solamente un asunto de 48 horas se ha convertido ya en un asunto de 6, 7 días, y las huelgas dicen que serán de manera indefinida, comienzan a sumarse más y más y más sectores. ¿Este estado de malestar social podrá ser una cortina de humo la decisión del presidente Macron de sumarse de esta manera a este ataque a Siria? Por supuesto, no solo por parte de Francia, le sirve también a Gran Bretaña con el escándalo del envenenamiento del espía ruso y del escándalo desatado con Rusia al echar varios diplomáticos del Reino Unido. Y le sirve también a Trump. Si realmente hubiera existido el ataque con armas químicas, no se detienen con 100 misiles, todavía seguirían atacando Siria, hasta hacerla polvo. Sin embargo, muchos rumorean que los ataques ya cesaron y que no va a haber otros, salvo que se vuelva a atacar con armamento de destrucción masiva, en este caso sustancias químicas. Pero hay un detalle: Siria entregó todo su arsenal químico a instancias de Rusia, y a propósito de aquel primer supuesto ataque que hubo, que se confirmó de que no había sido el gobierno sirio que lo había lanzado, por lo tanto, ¿de dónde iba a rescatar Siria
armamento para arrojar, y aparte con qué sentido, si ya tiene dominado más del 90% del territorio nacional, lo tiene recuperado, y aparte de tener cercado a los terroristas allí en Duma, a punto de derrotarlos, cosa que ya lo hicieron y que ya recuperaron la región también. Es ilógico. Uno se pregunta, Galeb, algo. Escuchándote atentamente, sí. Uno se pregunta algo. ¿Qué habría realmente sucedido si en estos centros de investigación estatales, los dos en particular que quedaron prácticamente sus edificios destruidos, realmente hubiese en ese momento armas químicas? ¿Qué habría pasado con todos aquellos que se encontraban allí y también en lugares cercanos? Nada, se hubiese armado una nube de sustancias químicas que hubiese hecho una masacre en Damasco, en Duma y en los alrededores, seguramente. Eso no resiste el menor análisis. Si hubiese armas químicas y, como dice Estados Unidos, hubo éxito en dar a los blancos que habían ya individualizado, seguramente si hubiese armas químicas se hubiese creado una nube tóxica que hubiese hecho una masacre impresionante. Parece que poco le importa a esas naciones occidentales. Ahora, fíjate algo con respecto. Es verdad, ¿cuándo les ha interesado? De hecho, si les interesara un poco lo pensarían tal vez, un poco más. Pero es la misma táctica. Producto de los efectos que puedan causar. Mira, te pregunto ahora, sí, dime. Es la misma táctica que utilizaron en Irak. Y luego se descubrió que Tony Blair tuvo que admitir que había mentido. En el informe Chilcot se descubrió eso. Exactamente. Bueno, me hablas de Tony Blair y nos vamos precisamente hasta Reino Unido, pero con esta situación bastante particular. La Unión Europea ha emitido un comunicado precisamente este lunes donde dice que se debe atacar a los terroristas y no a los gobiernos. ¿Qué sucede entonces con Reino Unido? Y de nuevo tendríamos que volver a Francia. ¿Qué es lo que pasa? Son parte de la Unión Europea. Hasta ahí. Francia sí, Gran Bretaña tiene un pie y un pie no, pero lo importante aquí no es que si forman o no parte de la Unión Europea. Aquí lo que atacó fue media OTAN, porque Estados Unidos forma parte de la OTAN, y Francia forma parte de la OTAN, y Gran Bretaña forma parte de la OTAN, que está más allá de la cuestión de la comunidad europea. Por lo tanto, podemos hablar de que son aliados naturales y que Alemania también forma parte y sin embargo no ha participado del ataque como otros países. ¿Por qué? Porque obviamente están en contra de estos ataques unilaterales. Y hay una novedad más, Israel acaba de atacar Siria también. Fueron repelidos sus ataques tanto en Homs como en Damasco hace no más, podríamos calcular, 1 hora y media. Exactamente, de eso lo hemos estado anunciando e informando de manera oportuna con nuestro corresponsal que no ha dormido durante todos estos días, Hisham Wanus, desde Damasco, contando los detalles precisamente de la situación. Me queda una cosa más para preguntarte con respecto a Reino Unido. Toda esta campaña de Reino Unido en contra de Siria, diciendo que es altamente probable que sí habían armas químicas y que por eso estaban sumándose a esta coalición de Francia y Estados Unidos para atacar a Siria. ¿Qué tiene que ver con lo que se ha dicho que Theresa May pende realmente de un hilo? Porque todo le está saliendo mal, tanto en la política doméstica como en política exterior. Y hoy, harto que le dijo el líder laborista Jeremy Corbyn. Bueno, es una realidad que está sucediendo en el Reino Unido. Fue bastante atacada en el Parlamento, furiosamente atacada, como fue también furiosamente atacado el vocero del Pentágono en la sala de prensa, y también las protestas que recibió Macron de parte de su pueblo. Gran Bretaña, lo que yo pienso y lo que dice Rusia, por otro lado, es la que ha pergeñado este montaje para posibilitar la intervención militar. Por lo tanto, volvemos a recordar a Tony Blair, porque el aval final para invadir Irak lo dio el Reino Unido a través de las confirmaciones que supuestamente la inteligencia británica dio sobre la existencia de armas de destrucción masivas en Irak. Ese es el panorama, las tres naciones que tienen tanto en común, lo veían ustedes, por eso lo planteábamos así en titulares, por eso también queda planteado en el análisis. Gracias,
Galet, muchas gracias por tu análisis. Buenas noches. Buenas noches, un abrazo grande, Tatiana. Un abrazo, muchas gracias. Gracias también a ustedes. Así ponemos punto final a esta emisión de noticias. Cerramos ese análisis de coyuntura. Recuerden nuestra cita de este martes, 8:30 de la noche, lo local aquí en Caracas, en Venezuela. Hasta entonces, sigan con nosotros.